Jung-hae es un chico de Corea del Sur que nació con alexitimia, una condición que le impide reconocer emociones propias o de las personas que le rodean. Se la diagnosticaron a una temprana edad debido a que ni siquiera siendo bebé había sonreído ni una sola vez. Cuando su madre lo llevó a la edad de 4 años a un especialista, este le mostró una foto en donde se veía a un niño llorando porque había perdido a su madre. Le preguntó a Jung-hae cómo creía que se sentía el niño, pero solo obtuvo una mirada confundida como respuesta. Al someterlo a una resonancia magnética, los doctores descubrieron algo que los dejó perplejos. Y he aquí la forma más sencilla de explicarlo. Verán, todos tenemos 2 almendras dentro de nuestras cabezas. Estas están incrustadas en algún lugar entre la parte posterior de las orejas y la parte posterior del cráneo. A este núcleo en realidad se le llama amígdala, que deriva de la palabra latina almendra, porque su tamaño y forma son idénticas. Cuando recibes algún estímulo del exterior de tu cuerpo, esta zona envía señales a tu cerebro. Dependiendo del estímulo, sentirás miedo o ira, alegría o tristeza. Pero las de Jung-hae no se activaban, por eso no entendía el por qué la gente reía o lloraba. La alegría, la tristeza, el amor y el miedo, todas estas emociones eran ideas vagas para él, palabras sin ningún sentido. Algunos doctores le hicieron ofertas tentadoras a la madre de Jung-hae para poder hacer estudios con el caso de su hijo, pero ella sentía que si aceptaba, lo único que harían sería someterlo a experimentos extraños. Así que no lo llevó nunca más a las consultas y decidió afrontar el asunto con sus propios métodos. Comenzó a educarlo para que se comportara como un niño entre comillas normal o para que por lo menos pasara desapercibido. Aprovechando el hecho de que Jung-hae se lo tomaba todo al pie de la letra, la madre escribió un par de frases en papeles de colores, casi como condicionales de algún código. Si un auto se acerca mucho, esquívalos o corre. Si una persona se acerca demasiado, apártate para no tropezar con ellas. Si otros te sonríen, sonríe en respuesta. Mientras otros niños estudiaban para memorizar las tablas de multiplicar, Jung-hae se esforzaba por aprender qué hacer en todos estos casos, que iban en aumento a medida que se enfrentaba a nuevas situaciones. Su abuela, que vivía con ellos, no creía que fuese una buena idea, pero ayudaba a la madre a hacer los papelitos, pues sabía que no tenían otra opción. En la escuela rápidamente lo catalogaron como el rarito, no solo por su comportamiento, sino por el incidente que había ocurrido con el hijo de un vendedor de una tienda cercana. Un día su madre había olvidado ir a buscarlo a la hora de la salida, y Jung-hae comenzó a caminar fuera del edificio hasta llegar a un callejón en el que escuchó el grito de un niño. Debido a no sentir miedo, lo que habría provocado que huyera del peligro, siguió los gritos y se encontró con un chico tirado en el suelo siendo golpeado por un grupo de hombres mayores que él. Jung-hae se dio cuenta debido a la sangre de que el chico estaba en peligro, así que fue en busca de alguien que lo ayudara. Cerca había una tienda y cuando le dijo al dueño que había un niño a punto de morir en un callejón, el hombre creyó que estaba bromeando a causa de su tono de voz y su rostro sin emoción. Pero para salir de las dudas, decide llamar a la policía. Las autoridades tardaron mucho en llegar a la escena del crimen, así que cuando dieron con el cuerpo del niño, este ya estaba muerto, y se trataba nada más y nada menos que del hijo del vendedor de la tienda. Cuando llegó diciembre, específicamente Nochebuena, la familia se preparó para salir esa noche a celebrar no solo la Navidad, sino también el cumpleaños número 16 de Jung-hae. Cuando acabaron su cena y se dirigían de vuelta a casa, todo de repente se transformó en caos. La gente a su alrededor huía despavorida de un hombre que llevaba un martillo y un cuchillo en sus manos, y por desgracia enfocó su atención en la familia de Jung-hae. La abuela intentó tirar de su hija, pero fue demasiado tarde. El hombre asestó su martillo 4 veces contra la cabeza de la madre de Jung-hae, quien se desplomó inconsciente en el suelo. La abuela, desesperada, empujó a Jung-hae dentro del restaurante, y lo único que pudo ver el niño fue la puerta de cristal cubriéndose de sangre. El hombre se llevó la vida de muchas personas, pero nadie intervino. Todos se quedaron mirando como si fuera una obra de teatro. Todos, incluyendo a Jung-hae, fueron parte del público. La policía descubrió que el asesino era un típico ciudadano de clase media que, luego de haber sido despedido de su empleo, endeudarse y ser abandonado por su familia, desarrolló cierta aversión por las personas que sonreían, según sus palabras, en esta miserable sociedad. El público mostró más empatía que aversión hacia este hombre y comenzó a enfocarse en la realidad de la sociedad surcoreana. Sin embargo, el incidente se mantuvo en los titulares durante un tiempo, pero en un lapso de 10 días,
quedó en el olvido. Jung-hae asistió al funeral conjunto que organizaron los familiares de las víctimas. Como era de esperarse, muchos murmuraron sobre el hecho de que no demostrara ninguna emoción, algunos considerando que se debía a que seguía conmocionado por lo ocurrido, pero lo único que había en su cabeza eran preguntas, no emociones. Preguntas que le hizo a su terapeuta, pero este no fue capaz de proporcionarle una respuesta satisfactoria. Lo único claro para él era que su abuela se había muerto y que su madre había quedado en coma debido a las fuertes contusiones. No había nadie que recordara sus vidas y por esta razón debía seguir adelante. Luego de ocuparse de los trámites médicos y legales de su madre, que estaba conectada a varias máquinas que la mantenían con vida en el hospital, Jung-hae conoce a alguien que se vuelve una especie de consejero para él, el Dr. Shin, un médico retirado que se dedicaba a su panadería luego de la muerte de su esposa y que era dueño del pequeño edificio en donde vivía Jung-hae. Era un gran amigo de la madre de Jung-hae, quien por alguna razón le pidió que ayudara a su hijo en caso de que éste se quedara solo. Este hombre se ofrece pagarle un salario mensual por trabajar en la librería que era de la misma familia de Jung-hae para ayudarlo un poco con los gastos. Un día, un hombre llamado Won Woo-jun, quien solía observar mucho a Jung-hae en el hospital, apareció en la librería. Venía a pedirle algo muy peculiar, que se hiciera pasar por su hijo perdido Lee-soo, puesto que su esposa estaba a punto de morir y le gustaría que al menos se fuera con la agradable imagen de su hijo perdido. Lee-soo había sido raptado 13 años atrás mientras estaba en un parque de diversiones. Su madre se había despistado por unos minutos para atender una llamada del trabajo y unos hombres aprovecharon para llevárselo. Para ese entonces no había tantas cámaras en el país, así que encontrarlo fue una tarea imposible. Jung-hae le dijo al señor que se lo pensaría, pero las palabras que su abuela le había dicho una vez le recordaron que era bueno ayudar a las personas si no había nada perjudicial en ello, por lo que al día siguiente aceptó su oferta sin saber que este niño perdido ya había sido encontrado. De hecho, le estaba robando la identidad a alguien a quien ya conocía. Cuando se reúne con la señora Jun, esta apenas si respiraba, y cuando puso sus manos sobre las mejillas de Jung-hae, este sintió sus dedos carentes de vida. Jung-hae dijo lo que el profesor Jun le había dicho que repitiera, que había sido criado en una buena familia y que todo estaba bien. Luego de abrazarla, la señora se quedó dormida. No pasó mucho hasta que finalmente murió, y mientras todos estaban reunidos en su funeral, el verdadero hijo de Won Woo-jun entró en la sala. Resulta que Jung-hae ya lo conocía, solo que por otro nombre, Goni, y este era uno de los nuevos compañeros que se había incorporado a su clase en la escuela. Rápidamente se había ganado la reputación de bully por su comportamiento grosero y violento con sus compañeros y profesores. Este chico esperó a que la mayoría de los invitados se fuera para acercarse a Jung-hae y decirle que por haberse hecho pasar por él le esperaban algunos problemas. Es a partir de aquí que la vida escolar de Jung-hae se vuelve aún más insoportable. Goni solía esperarlo fuera de la cafetería para golpearlo o hacerle tropezar. Nadie intervenía. Solo se atrevían a mirarlo con compasión, en parte por miedo a convertirse en las nuevas víctimas y también porque Jung-hae nunca mostró signos de requerir ayuda. Un día, uno de los amigos de Goni escribió en el pizarrón cuando el profesor salió del salón: «Mañana después del almuerzo, frente al incinerador». Goni le gritó que si se acobardaba le daría una paliza, pero que si no iba dejaría de molestarlo. Jung-hae, sin medir el peligro de la amenaza, simplemente respondió que él seguiría su camino, como de costumbre. Si Goni iba a estar allí, pues lo encontraría, y si no, no pasaría nada. La escuela entera supo de esto, así que hasta que llegó la mañana siguiente, no dejaron de hablar del enfrentamiento entre los raritos. Siguieron a Jung-hae hasta el lugar de encuentro, en donde estaba Goni esperándolo. Jung-hae pasó por su lado ignorándolo como si no ocurriera nada, pensando que quería dormir una siesta, y no le dio tiempo de reaccionar ante la patada que lo derribó. Goni comenzó a patearlo cada vez más fuerte, gritando, y al ver que Jung-hae gemía de dolor pero no mostraba ninguna emoción, casi sucumbe al llanto de la frustración. Cuando la multitud comenzó a exclamar que parara, pues Jung-hae ya estaba en muy mal estado, los comentarios de ira de Goni se dirigieron hacia ellos. El que detuvo toda la situación fue el mismo Jung-hae, diciéndole a Goni que él no podía darle lo que quería, y que las personas a su alrededor en realidad no le tenían miedo, sino que solo disfrutaban del espectáculo, justo como la gente de aquella noche en que atacaron a su madre y a su abuela. Esto provocó que Goni mirara a su alrededor y estallara en contra de todos los que lo rodeaban.
Todo esto hizo que el padre de Goni, el profesor Jun, sintiera una vergüenza aún más grande por su propio hijo. Goni no había resultado ser lo que él y su esposa habrían querido que fuese cuando creciera. Invitó a Jung-hae a una pizzería para disculparse con él, pero cuando los dejó solos por petición del mismo Jung-hae, Goni volvió a comportarse como un salvaje, tirando todo a su alrededor simplemente porque Jung-hae estaba repitiendo todo lo que él decía. Una escena bastante extraña, con un desenlace igual de extraño, Goni siendo abofeteado por su padre una y otra vez en medio del restaurante. De vuelta en casa, Jung-hae leyó una cita del muy controvertido P.J. Nolan, que por alguna razón le hizo recordar a Goni. La cita dice: "No existe una persona que no pueda ser salvada, solo aquellos que dejan de creer en la salvación de los demás". ¿Acaso Goni estaba pidiendo ayuda intentando llamar la atención con su actitud errática? ¿Acaso el asesino de su abuela también pedía lo mismo? Jung-hae quería resolver este enigma y para esto necesitaba al mismo Goni. Para su suerte, Goni apareció un día en la librería buscando un tipo de lectura más estimulante, pero de pronto le preguntó a Jung-hae sobre su condición como si esa fuera la verdadera razón de su visita. Y aunque no lo crean, pasaron todo el rato hablando sobre el cerebro de Jung-hae y lo que había ocurrido la noche del ataque. Fue una reunión en donde Goni se comportó con brusquedad, pero aún así se notaba el interés que tenía por su compañero extraño, así que le prometió regresar, si alguna vez estaba aburrido, claro. En efecto, cumplió con su palabra, apareciéndose cada vez más seguido para hablar sobre temas como el cerebro de Jung-hae, Brooke Shields y, aunque no lo crean, el destino y el tiempo. Cada vez sus conversaciones se volvían más íntimas. Por ejemplo, un día Goni apareció con un contenedor de plástico que guardaba una mariposa en su interior. Él mismo lo llamó entrenamiento de empatía. Sacó a la mariposa y sostuvo sus alas con cada una de sus manos y comenzó a estirarlas poco a poco. Cuando el animalito empezó a retorcerse y Jung-hae le dijo que parecía que estaba sufriendo, Goni le replicó que no era suficiente, que él también debería sentir el sufrimiento y que no iba a parar hasta que realmente sintiera algo. En realidad, el que parecía estar sufriendo era el propio Goni. Su expresión cambió cuando un ala del animalito se rasgó. Furioso, le pregunta a Jung-hae si no sentía pena por ella, pero lo único que sentía Jung-hae era algo más parecido a la incomodidad. Pero eso no era suficiente para Goni, por lo que sacó una aguja de coser de su bolsillo y la acercó a la mariposa, y le ordenó a Jung-hae que observara. Cuando la aguja atravesó el cuerpo de la mariposa, Goni miró con ira a Jung-hae porque no tenía ninguna expresión en su rostro. Jung-hae le recuerda que no podía darle la reacción que estaba esperando. La única duda que tenía en su cabeza era si el animalito estaba rogándoles que se detuvieran o si intentaba sobrevivir por todos los medios. Frustrado, Goni se rinde y pisotea a la moribunda mariposa con todas sus fuerzas. Llorando le confiesa que quería ser como él y no sentir nada, ni dolor, ni ira, ni tristeza. Sí, seguramente pensamos lo mismo. Los métodos de Goni eran algo cuestionables, pero lo que intentaba era ayudar a Jung-hae a entender lo que su familia sintió el día del incidente, y más que eso, también quería entenderlo a él. Y a pesar de que no le despertó ninguna emoción, dejó una pregunta en su cabeza. ¿Viviría toda su vida sin sentir nada en absoluto? El Dr. Shim, luego de escuchar todo el suceso de la mariposa, le sugiere visitar a Goni, pues sería una buena manera de demostrar interés. Cuando Goni llega a casa, Jung-hae ya lo esperaba sentado en la cocina. La conversación entre ambos fue hasta el momento la más profunda que habían tenido. Jung-hae se entera de la difícil relación que tiene Goni con su padre, quien nunca se interesó en saber cómo era su vida antes, cuando lo secuestraron, sino que constantemente intentaba reconstruirlo a su imagen y semejanza. Luego de que los extraños se lo llevaran, vivió por años sin salir de la casa de una pareja china que solía llamarlo Xie-yang. Cuando la pareja desapareció repentinamente, Goni pasó a vivir en numerosos hogares sustitutos, hasta que fue adoptado por otra pareja que, luego de que tuvieron a su primer hijo, se deshicieron de Goni dándolo en adopción. Después de esto, se metió en tantos problemas que acabó en un centro de reclusión para menores. Goni además le confiesa que habían dos razones por las que había estado visitándolo. La primera era que Jung-hae no lo juzgaba como los demás gracias a su peculiar cerebro, y la segunda era que quería saber más sobre su madre, y lo más importante, cuáles fueron sus últimas palabras.
Jung-hae le cuenta que se parecía a ella, y lo último que hizo fue abrazarlo con calidez con todas las fuerzas que le quedaban, y le aclara que ese abrazo era en realidad para Goni, lo que provocó que Goni se hundiera sigilosamente en el llanto, mientras Jung-hae lo observaba sin saber qué hacer. Luego de pasar las vacaciones de verano juntos, llegó el nuevo año escolar, y con este nuevo comienzo y después de 9 meses en coma, la madre de Jung-hae finalmente despierta. Aunque solo era capaz de abrir y cerrar los ojos, era un avance. Por otro lado, como la clientela de la librería era casi nula, Jung-hae consideró venderla para mudarse a una habitación compartida. Sin embargo, el interés más grande de Jung-hae pasó a ser una chica. Dora era una de las compañeras de la escuela de Jung-hae, alguien con quien se encontraba de vez en cuando en la librería de la escuela estirando para correr, ya que era el único lugar en donde no la molestaban. Le preguntó a Goni qué pensaba sobre la palabra amor, pero este no le dio ninguna respuesta seria, solo que no le importaba saber nada sobre ese sentimiento, y que quería ser como Alambre, un hombre que conoceremos más adelante. Dora se apareció varios días en la librería para hablar de cualquier tema con Jung-hae, de su condición, de libros, de atletismo. Pero cuando la chica se marchaba, a Jung-hae le costaba dormir por las noches por las extrañas y nuevas sensaciones de su cuerpo. Según él, le daba una terrible fiebre y su pulso se aceleraba. Cuando le contó su malestar al Dr. Shin, este con una sonrisa le explicó que eso es lo que ocurre cuando uno se enamora. Además, Dora también fue la que motivó a Jung-hae a hablar con su madre. Hasta ahora él pensaba que era una tarea inútil, pero con el apoyo de Dora, Jung-hae empezó a compartir con ella todo lo que había sucedido. El fallecimiento de la abuela, sus nuevos amigos Goni y Dora, la venta de la librería. Entendió que quizás no era una idea tan descabellada hablar con su madre de vez en cuando, aunque ella seguía sin dar señales de escuchar. Los lazos entre Dora y Jung-hae fueron estrechándose cada vez más. A principios de noviembre, mientras Jung-hae terminaba de vaciar la librería, le confiesa bruscamente que quería convertirse en escritor, pero no estaba seguro de si podría lograrlo debido a su condición. Y atentos, porque aquí ocurre algo que marca un antes y un después en la historia de estos dos, y es que luego de mirarse por un rato, sus labios se unieron. Dora le confiesa que para ella él era normal y especial al mismo tiempo, y le pregunta si la dejaría ser parte de su historia. Jung-hae, sin ningún tipo de pensamiento en su cabeza y los latidos de su corazón yendo a 1000 por hora, le responde con honestidad que no lo sabía. No era la respuesta que Dora esperaba, así que se va de la librería. Jung-hae apenas si era capaz de concentrarse en algo más que en el constante latido de cada parte de su cuerpo, y se derrumba. Cuando alza la mirada se encuentra con Goni observando desde la ventana, quien le sonríe por un segundo, pero también se aleja. En la escuela prepararon un viaje a la isla de Jeju al cual Jung-hae no asiste porque tenía que quedarse cuidando a su madre. Pero algo había ocurrido en ese viaje, porque todos regresaron incómodos al tercer día. Resulta que el dinero que habían recaudado para comprar el almuerzo había desaparecido, y el principal sospechoso era, sin lugar a dudas, Goni. Aunque este argumentó que había estado toda la noche en un local de videojuegos. Incluso el dueño del local confirmó que Goni había estado allí. Nadie le creyó, ni siquiera su padre, quien envió la suma de dinero perdido sin siquiera cuestionar que su hijo había sido el ladrón. Al principio Goni se lo tomó todo como una broma. De hecho, nunca esperó que alguien le creyera, pero lo que pareció indignarle un poco fue que Jung-hae, la única persona que consideraba su amigo, le confesó que entendía por qué las personas dudaban de él. En ese momento, Goni le dice que esa sería la última vez que iban a verse, porque tenía pensado irse al lugar en donde todo el mundo creía que gente como él pertenecía, y que si no podía evitar ser herido, pues se dedicaría a herir a los demás. Y sin más, se despide de Jung-hae. Luego se descubre que Goni estaba diciendo la verdad, y que el verdadero ladrón era otro estudiante que solo lo había hecho por diversión y para ver la reacción de los demás con Goni. Pero ya era muy tarde. Goni ya había desaparecido. El profesor Jun se reúne con Jung-hae y le confiesa que se sentía culpable por la forma en que había tratado a su propio hijo, sin nunca haberle dado la oportunidad de conocerlo, sino simplemente juzgarlo. Jung-hae le menciona que, en realidad, Goni era un buen chico, y el Dr. Jun le pide que si volvía a ver a Goni, que le avisara cuanto antes. Esa noche, Jung-hae no pudo dormir porque lamentaba no haberle dicho que sabía que él no había robado el dinero y que creía en él.
Jung-hae inicia la misión encontrar a Goni. Lo primero que hizo fue preguntarle a uno de los chicos problemáticos con los que Goni solía juntarse en la escuela, y este le dio la dirección del lugar en donde podría estar, y le menciona a un tal Alambre, el mismo hombre del que Goni hablaba con tanta admiración anteriormente. Cuando se encuentra con Dora, ésta le pregunta por qué tenía que ser él quien fuera por Goni, y la razón era muy simple para Jung-hae, porque Goni era su amigo. Fue hacia el lugar que le había mencionado el chico, y acabó en una vieja zapatería en mal estado, y en efecto, Goni estaba allí. Se enfureció con Jung-hae porque ese era un lugar peligroso, y mientras Jung-hae intentaba convencerlo de que debían llamar a la policía e irse, un hombre gigante entró en la habitación. Él era el que todos llamaban Alambre, y esto porque solía usar un alambre para la mayoría de sus torturas y crímenes. Jung-hae le dice, sin mostrar ninguna emoción como de costumbre, que estaba allí para llevarse a Goni a casa. Esto sorprende un poco a Alambre, pues todo el mundo temblaba de miedo con tan solo compartir la misma habitación que él. El problema era que Goni se negaba a irse porque estaba convencido de que ese era su lugar en el mundo. Además, al fin estaba con el hombre al que admiraba y en quien aspiraba a convertirse. Así que Alambre, aprovechándose de la devoción de Goni, le da un puñal y le dice que lo use contra Jung-hae. Así demostraría pertenecer a su mundo. Pero Goni comienza a dudar. Claramente no quería hacerle daño a Jung-hae. Alambre se cansa de esperar y le permite a Jung-hae llevárselo, no sin antes advertirle que debía darle algo a cambio. Jung-hae valientemente le dice que está dispuesto a dar cualquier cosa por Goni, así que Alambre le arrebata el puñal a Goni, se acerca a Jung-hae y... La habitación se llena de los ruegos desesperados de Goni, pero lo que sucedió después es que el puñal atravesó el pecho de Jung-hae. Lo poco que recuerda Jung-hae después de esto fue ver el cuerpo de Alambre también ensangrentado. Con apenas fuerzas le pide a Goni que de ahora en adelante pidiera perdón a todas las personas que había herido. Y algo pasó de repente. Por fin fue capaz de sentir. La presa que había en su interior se había derrumbado. No le pareció agradable, pero finalmente se sentía vivo. La historia de Jung-hae acaba aquí. O al menos la del Jung-hae sin emociones. Al despertarse en el hospital, se encontró con el Dr. Shim, quien le cuenta que Dora le había dicho a los profesores la razón por la que creía que Jung-hae no había asistido a clases. A partir de ahí no fue difícil dar con Alambre. Cuando llegaron, descubrieron el cuerpo del criminal, quien había sido apuñalado por Goni, aunque logró sobrevivir y estaba a la espera de un juicio. Goni estaba recibiendo terapia de crisis para por fin tratar todos sus traumas, pero aún no estaba listo para ver a Jung-hae. Aún así, le dejó una carta, y Jung-hae deseó con todas sus fuerzas que en algún punto de su vida pudiera reencontrarse con su amigo. Y lo más sorprendente, su madre había despertado por completo, y ambos no pueden evitar sucumbir a las lágrimas. Esa fue la primera vez que Jung-hae lloró. Pasó un tiempo y al cumplir los 19, su deseo de volver a ver a Goni, su amigo a quien una vez todo el mundo creyó un monstruo, se hizo realidad. Una nueva historia inicia aquí, con Jung-hae iniciando desde cero su vida, una nueva y desconocida, y lo más importante, llena de emociones. ¿Y qué les puedo decir yo? La vida de cada uno de nosotros transita por caminos diferentes, y esta experiencia de ser un pequeñito ser humano está repleta de diversidad. Y Almendra nos invita a abrazar la singularidad de nuestra propia aventura. Al igual que Jung-hae, quien se ve obligado a recorrer un camino diferente debido a su alexitimia, nosotros también podemos enfrentarnos a situaciones que nos obliguen a desviarnos del camino que habíamos planeado. Pero no temas a recorrer un sendero diferente. Al final, puede que te sorprendan lo que te convertirás. Yo me despido, no sin antes agradecerte por tu apoyo y recordarte que estaré leyendo todos tus comentarios y experiencias. Bye bye.